Y tenemos a Ignacio Pupi Andrés para contarnos. Pupi, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas tardes para vos y para toda la audiencia de La Voz Latina. Bien, Ignacio, quisiera arrancar con la primera pregunta. Preguntarte cómo ves a los dos candidatos que definen el año electoral el 19 de noviembre en la Argentina y se presentan a este balotaje. Bueno, mira, primero y antes que nada, quiero mandar un saludo muy grande, un saludo estelar a nuestro primer oyente, al Mati Berton. Hoy se cumplen 3 años que no está acá con nosotros, pero es un gran impulsor de este espacio concretamente. Así que mi abrazo para él y para toda su familia. Y volviendo a estrictamente a la entrevista, creo que los dos candidatos que quedaron de Unión por la Patria y de la Libertad de Avanza proponen cosas bien distintas, y ahí creo que hacía mucho que no quedaba tan claro dos modelos distintos de país, ¿no? Por un lado, Sergio Massa, que propone continuar con la idea del Estado y la regulación del Estado en términos de política pública, con todo lo que implica el Estado a través de su forma de representatividad democrática, a través de sus políticas públicas, etcétera. Digo que ya lo vamos a ahondar. Y por otro lado, el candidato Javier Milei de la Libertad Avanza, que en última instancia lo que propone es una disminución al mínimo posible del Estado y que las relaciones sociales, humanas y comerciales sean reguladas concretamente por el mercado. A partir de ahí hay dos modelos de país bien claros. Por ahí la propuesta de Sergio Massa, yo veo que él propone una reactivación económica para la Argentina, ¿no es cierto? Que no es la dolarización, lo viene diciendo abiertamente, un proceso de reactivación económica a través del fortalecimiento de la industria, a través de cambiar el sistema impositivo vigente por uno que no sea restrictivo, sino que vaya para adelante y que fomente la producción nacional. Mientras que Milei, como propuesta principal, propone la dolarización, algo que es inviable, que nadie sabe cómo lo podría llegar a hacer, y que resultó un buen eslogan de campaña para traerlo hasta este lugar, pero cuando se le empieza a preguntar más finamente en qué consiste, él empieza a ser inconsistente, ¿no es cierto? Entonces, no sabemos concretamente hacia dónde va a llevar esa idea de la dolarización. Él habla mucho y trae a la Argentina ideas de la escuela de Austria como algo novedoso, pero la verdad que es algo bastante viejo y que ya fracasó, digo, en las discusiones tanto académicas como teóricas, como en la praxis política de instauración en algunos lugares del mundo donde se quiso llevar adelante y no funcionó o no dio los resultados que él promete. De hecho, él nombra mucho a Irlanda, y es raro porque Irlanda es un país que tiene un gran gasto público estatal, tiene un Estado presente bien fuerte, tiene políticas públicas bien marcadas. De hecho, Irlanda es uno de los pocos lugares de Europa donde si vos tenés un problema de salud y sos de la Unión Europea, o sea, de cualquier país de Europa, te van a atender. No vas a tener que ir a buscar un voucher de salud ni de educación. Después también Massa, en el modelo de país que propone Unión por la Patria, y él como candidato habla de la exportación de manufactura, a diferencia de Milei, que habla de la exportación de materia prima, ¿no? Y esto es relevante porque la forma de desarrollar la industria nacional es a partir de que uno le agregue, haga valor agregado a la materia prima que te da la tierra argentina, el suelo argentino. En cambio, Milei no propone eso. Milei propone
sacar los recursos, la materia prima, y que eso se elabore y se desarrolle en otro país y se termine comprando en Argentina sobre pretexto de un libre mercado. También Massa propone un proteccionismo en la industria nacional, a diferencia del libre mercado que se propone la Organización Mundial del Comercio, que difiere bastante de lo mismo que dice Trump, ¿no? El expresidente de Estados Unidos, que él concretamente era una persona proteccionista. Ganó las elecciones, por parte del electorado que conforma lo que es el cinturón del óxido, que se le llama en Estados Unidos, que era toda la industria primaria norteamericana que había dejado de existir o había reducido su existencia a partir del capitalismo financiero y de los servicios financieros. Entonces Trump justamente dice, nosotros vamos a proteger la industria nacional, no vamos a hacer libre comercio que vale todo, porque el Estado tiene una función. Entonces es muy raro porque las propuestas que hace Milei no las puede explicar, y a las personas que cita, en realidad cuando uno se detiene a mirar las experiencias de esas personas, indican otra cosa, no indica lo que él da por supuesto. Después, algo fundamental de lo que propone Sergio Massa es la democracia. Mantener el sistema democrático argentino, que si uno se pone a ahondar, hay muchísimas críticas para hacerle. El sistema de democracia participativo, sistema de democracia directo, sistema de democracia sustancial, sistema de democracia formal, montón de adjetivos con los que se califica la democracia, que podrían mejorar, que podrían ser más humanos, más representativos, más participativos, pero no lo pone en duda. Y Milei sí lo pone en duda. Entonces Milei es como, hay un dicho que anda dando vuelta por ahí que las redes, que dice, uno puede perder una elección en democracia, mas no puede perder la democracia en una elección. Y creo que eso queda muy bien representado en las dos ideas, entre lo que entre el negacionismo que propone Milei, entre esta idea de quemar el Banco Central y salir a romper las instituciones. Y cuando hablo de romper las instituciones no me refiero al edificio físico, sino a romper las estructuras del orden social que vienen siendo imperantes en nuestra sociedad. Y esto me lleva, a una reflexión que yo vengo pensando, porque es casi innato en el humano buscar el cambio. Y uno trabaja la idea de cambio para mejorar. Pero la verdad que también se puede cambiar para estar peor. Entonces, el cambio, creo que tanto Sergio Massa como Javier Milei tienen una propuesta de cambio. Sergio Massa quiere romper con determinada estructura kirchnerista de gobierno y forma de hacer política a partir de un gobierno de unidad nacional que conduzca personalmente él. Y acá recuerdo que el sistema presidencialista argentino es unipersonal, gobierna el presidente. En cambio, Javier Milei, con la idea del cambio, se lleva puesta la ilusión de la gente, pero no dice hacia dónde va el cambio. Y el cambio también podés cambiar para peor. Entonces, podés cambiar a una sociedad armada, podés cambiar a una sociedad que se dedique a secuestrar y raptar niños para comercializar sus órganos y que lo naturalicemos. Podés cambiar a una tiranía donde no haya democracia. Podés cambiar a un espacio donde no haya educación pública, donde no haya salud pública. Que hay países que lo tienen y la pasan realmente mal. En Estados Unidos cualquier familia de clase media tiene que elegir a cuál de sus hijos manda a estudiar. ¿Sí? En Estados Unidos las personas que llegan sin una obra social, concretamente a un sistema de salud, son abandonadas hasta que mueren. Bueno, ese nivel de deshumanización no existe en Argentina, y la disputa por el sentido común pasa por ahí entre estos dos modelos de país. Después hay determinadas cuestiones que no van a cambiar mucho con uno o con otro también. Eso es una realidad. Cuando hablamos de la protección del medio ambiente, por ejemplo, ninguno de los dos habla de proteger el medio ambiente. Sí, el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, habla de
la administración de los recursos ambientales. Y eso tiene más que ver con la soberanía nacional que con la protección de los recursos nacionales. Tiene que ver cómo los dividendos de los recursos nacionales son aprovechados por el pueblo argentino, mientras que Javier Milei dice que esos dividendos se los tienen que llevar los sectores privados, que sean los que realicen la exploración, la explotación, en líneas generales el saqueo. Pero ninguno de los dos habla de la protección del medio ambiente. Hablan de cómo se va a administrar el medio ambiente. Uno donde las reglas de juego las pone el Estado Nacional para que quede para el pueblo del Estado Nacional, y la otra que lo deja librado al libre mercado y que se la lleven las empresas privadas. En el sistema que propone Sergio Massa, habla de profundizar la estatización, ampliar el Estado, YPF agro, YPF litio, YPF energética, ya no solamente como yacimientos petrolíferos, mientras que el otro no habla concretamente de ampliar el Estado y de cómo vamos a dividir, sino de privatizar lisa y llanamente los recursos naturales, pero también los recursos estratégicos. Y esto es muy importante, digo, porque con la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner, que empezamos a tener lo que hoy por hoy en el mundo global es fundamental, que es autonomía energética para funcionar como país, Javier Milei propone privatizarlo, o sea que quede en manos de empresas privadas, de capitales extranjeros, mientras que Sergio Massa propone que eso sea estatal para que el beneficio de ese modelo sea distribuido entre el pueblo argentino. Entonces, por último digo, y ya termino con esto porque es la primera pregunta, pero Sergio Massa tiene un discurso inclusivo, un discurso para las abuelas, para los abuelos, para los jóvenes, para las personas con capacidades diferentes, para los excluidos económicamente, para los excluidos culturalmente, para aquellos que se encuentran en soledad. Y Javier Milei tiene un discurso de odio. Y los discursos de odio son el caldo de cultivo de procesos genocidas. Digo, a mí me tocó estar presente en Bolivia en el año 2019, relevando las masacres en Cata y Sacaba, después del golpe cívico-militar boliviano y eclesiástico también. Y la verdad que lo que sale ahí, que eso se pudo lograr solamente por el caldo de cultivo que habían generado los discursos de odio. Importantísimo tener presente para no naturalizar los insultos, para no naturalizar la degradación de la otra persona, del diferente, de la opinión distinta. Y con esto sí te termino la primera pregunta, es que para mí es muy importante, Unión por la Patria y Sergio Massa no proponen desaparecer a nadie si ganan. Y Javier Milei propone desaparecer primero la casta y ahora por un cambio de estrategia electoral desaparecer el kirchnerismo. Y la verdad que la única forma de que desaparezca el kirchnerismo es por la supresión material, o sea, es un genocidio. No va a desaparecer, por más que a uno le pueda molestar mucho, tener más o menos acuerdo, ¿sí? Entonces, no hay lugar a la diversidad en ese modelo de país que propone Milei, no hay lugar a la pluralidad, no hay lugar a las divergencias. Y en el de Sergio Massa, yo no pongo las manos en el fuego porque es un análisis político lo que estamos haciendo, el discurso sí tiene lugar y mal que nos pese por todo lo mal que ha estado este gobierno estos últimos 4 años, tiene un límite en lo discursivo, un límite que parece que el espacio de Milei no tiene ese límite y está dispuesto a la supresión material del distinto. Bien, Pupi, después de escuchar atentamente los dos análisis del escenario que está planteado para esta elección y cómo puede suceder hacia adelante y todo lo que puede suceder hacia adelante, y haciendo referencia un poco al cambio que mencionabas, después de las elecciones generales, La Libertad Avanza hace un acuerdo, trae un viejo cambio, ¿no? Un viejo cambio que es el de Mauricio Macri, y a partir de ahí todo lo que se genera en la Argentina dentro del mapa político
preguntarte cómo en relación a eso ves el escenario, el mapa político a nivel nacional y provincial también, para entrar un poquito en la provincia de Córdoba. Bueno, mira, a nivel nacional, digo, ya quienes participamos y estamos en la política, ya había un tufo fuerte de descomposición de determinados espacios políticos y creo que es un momento donde empieza a aparecer un nuevo mapa político. El acuerdo que hizo Milei con Mauricio Macri, un acuerdo muy caliente en términos de que todavía no estaba terminado de escrutar el proceso electoral y ya ha ido corriendo a cerrar un acuerdo preveyendo que en el balotaje iba a necesitar a Mauricio Macri. Te voy a analizar los dos espacios por separado. Digo, primero vamos al de Milei. Con este acuerdo que hizo con Bullrich y Macri, el espacio de la libertad de Avanza se empieza a romper para adentro, porque acordémonos que sus principales ejes era el eje anticasta, ¿no es cierto? Y no hay nada más casta que Patricia Bullrich. Digo, que ha estado en todos los gobiernos. O Mauricio Macri, que no se presentó a elecciones porque no le daba los votos y ahora se para encima de la libertad de Avanza como parte de su armado político. Pero eso tuvo un precio, digo, porque si vemos el frente electoral de Cambiemos, Cambiemos estaba compuesto por varios partidos políticos. El principal armador de ese frente era el PRO, y el PRO se partió, digo. Por un lado, Horacio Larreta y Vidal salieron a decir que no acompañaban este acuerdo. Por otro lado, Macri y Bullrich, que acompañaban el acuerdo con Milei. Los radicales salieron a desentenderse, digo, con justa causa también, porque ni siquiera fueron invitados, digo, a este acuerdo, ¿no? Fue entre gallos de medianoche, entre 4 personas, decidiendo sobre los 6 millones de votos que había sacado Juntos por el Cambio, que nucleaban parte del radicalismo, del GEN, también de Margarita Stolbizer, del peronismo federal, de Pichetto, ¿no es cierto? Que todos salieron a decir que no acompañan este proceso o este acuerdo que hizo Macri con Bullrich y Milei. Y esto no sabemos bien en dónde va a desentonar, pero sí nos empieza a mostrar que ese Juntos por el Cambio que se había construido hace 20 años no existe más como lo conocemos. Va a haber una reconfiguración que puede ser mejor o puede ser peor, digo, eso tampoco se sabe, ¿viste? Pero que tal cual lo conocemos no va a existir. Y después, por parte de Unión por la Patria, también el triunfo en las generales le trae aparejado el efecto triunfalista, que se empiezan a arrimar un montón de otros espacios políticos que prima facie no estaban ahí y que ahora quieren estar ahí. Y ahí yo me traigo algo que me parece como novedoso, como que hay que ponerlo en tela de discusión. Porque la verdad es que Milei se toma del discurso de vamos a terminar, le roba literalmente el discurso a Patricia Bullrich, vamos a terminar con el kirchnerismo. Bueno, pero a mí me da la sensación que, digo, ya para eso, primero que no se va a terminar el kirchnerismo en esos términos que plantean ellos, eso es una utopía que le quieren vender a la gente como una oferta electoral de campaña, pero el mismo Axel Kicillof, si se quiere, uno de los referentes más grandes del kirchnerismo o con mayor peso político y por hoy, siendo reelecto gobernador de la provincia de Buenos Aires, ya dijo, muchacho, la fórmula que teníamos no alcanza. Hay que tocar un par de temas nuevos. ¿Qué significa eso? Que las estructuras políticas, por lo general, cuando encuentran una forma que les da resultado, como trayendo alguna analogía con el fútbol, no las cambian. Es como equipo que gana no se toca. Y mientras siga ganando, pueden acumular críticas, digo, mal que nos pese, pueden acumular críticas y mientras les siga dando resultados no están dispuestos a cambiarlas. Ahora estamos viendo que no les da resultado y que tanto Sergio Massa como Axel Kicillof están hablando de otra cosa que no es del kirchnerismo. De hecho, Sergio Massa es uno de los principales interesados, desde mi punto de vista, en que el kirchnerismo no tenga un peso específico relevante en su gobierno. Porque él es del Frente Renovador y él quiere conducir el país. Digo, y acá hay que hacer las salvedades que corresponden. Sergio Massa es un dirigente político de peso de la Argentina y no es Alberto Fernández, que era un operador político, no un dirigente político, sino un espacio político propio,
más allá del grupo Callao, que es un grupo de personas intelectuales o funcionarios que se juntaban a discutir. Sergio Massa es un dirigente, se viene preparando hace muchos años para ser presidente y se nota sobre todo cuando uno lo escucha hablar a Sergio Massa y cuando lo escucha hablar a Javier Milei. Digo, las inconsistencias del que no tiene experiencia, del que está nervioso por los resultados, del que no sabe ser minoría. Digo, porque para ser mayoría hay que saber ser minoría. Sergio Massa supo ser minoría dentro de la coalición que gobernó este espacio y está diciendo, pero ahora, si gano yo voy a ser mayoría y la reconfiguración política viene por otro lado. Entonces, pensemos que es un momento bisagra de Argentina, donde los mapas políticos y las estructuras políticas que conocíamos o percibíamos se van a modificar. Eso estoy seguro. ¿Cómo? Bueno, no vamos a hacer prognosis política, pero sin lugar a duda que va a cambiar. Bien, ahí me quedaba lo de lo provincial, que en lo provincial justamente Sergio Massa estuvo en Córdoba y en esto de la reconfiguración del mapa político, en la provincia de Córdoba concretamente pidió disculpas a los cordobeses porque entiende claramente que hubo una enemistad y una relación que no funcionó entre el gobierno de la provincia de Córdoba y el gobierno nacional a lo largo de los últimos años. ¿Cómo ves ahí la presencia de Massa en la provincia de Córdoba? Bueno, sí, Massa ayer estuvo en la provincia de Córdoba y creo que lo veo bien, lo vi bien y creo que también la provincia de Córdoba está sufriendo una reestructuración política importante. Por un lado se está yendo Schiaretti, que es el 3 veces gobernador de la provincia, trabajó con Mauricio Macri en el grupo SOCMA, intentó subirse en la nacional a Juntos por el Cambio a través de Horacio Rodríguez Larreta. Digo, entonces tampoco no nos podemos hacer asustado porque, digo, quien sigue la línea cronológica de lo que ha pasado este año, no te hablo históricamente, están todas las señales clarísimas ahí de determinados acuerdos o vinculaciones políticas. Después creo que Yarzora es otra cosa, digo, pero y juegan ahí en tándem también, ¿no? Digo, articulados. Entonces, mientras Schiaretti lo trata a propósito y abiertamente a Massa del gobierno kirchnerista, sabiendo que el electorado en Córdoba es profundamente antikirchnerista, yo creo que Yarzora tiene otro tipo de juego. Yarzora fue hace poquito, unos días, una funcionaria muy importante de su gobierno, Liliana Montero, fue concretamente a Buenos Aires a hablar con Malena Galmarini, a ir entablando determinadas posiciones en común. También anteayer, si no me equivoco, en La Rioja, el gobernador Quinquela estuvo reunido con un montón de intendentes del norte de Córdoba, llevando adelante la propuesta de Sergio Massa o de Unión por la Patria con Sergio Massa presidente. Y lo digo a Quinquela porque concretamente era parte del espacio que conducía Juan Schiaretti como candidato a presidente de Córdoba. Yo creo que Yarzora está tratando de contener el electorado cordobés, que el electorado cordobés no está compuesto por el peronismo. También tiene al Partido Socialista y una serie de partidos adentro que no son concretamente peronistas. Y muchos, digo, fíjate vos que la vicegobernadora de Yarzora viene de los radicales auténticos. El viceintendente de Daniel Pacerini era presidente del PRO de Córdoba. Entonces, el armado cordobés no es un armado estrictamente peronista. Y yo creo que ahí Córdoba, sobre todo Yarzora y Schiaretti, tienen miedo. No lo dice nadie, pero tienen miedo, porque como Sergio Massa dijo en el acto, voy a trabajar con el gobernador que eligieron los cordobeses, también Yarzora y Schiaretti saben que si lo votan a Massa, Massa también es dueño del electorado cordobés. Y pierden la exclusividad de la quinta propia, de poder estar diciendo, guarda que nosotros somos el segundo distrito electoral más grande del país y tenés que negociar conmigo si querés charlar con ellos. Pero hay una realidad que no se puede soslayar y que el peronista vota peronismo, pero ahí, digo, vamos a ver de toda esta alianza cordobesista que lo llevó a Yarzora como gobernador y a Pacerini como intendente, cuánto de todo eso es peronista y cuánto de todo eso es un rejunte de otras fuerzas políticas que acompañan a la coalición
que mayoritariamente es peronista, pero que no son peronistas. Ignacio, definiciones para volver a escuchar de este bloque, y vamos con la última, preguntarte cómo pensás que se traslada este proceso electoral acá, a la ciudad de Anizacate y a la región de Parabachasca. Bueno, mira, estaba escuchando atento antes a María Artura, que es la compañera de Anizacate en Común. Yo creo que después de las elecciones municipalistas que tuvimos en Anizacate, realmente Anizacate Común quedó constituida como la tercera fuerza política, porque los otros actores desaparecieron, solamente aparecieron como en términos de contienda electoral y hoy por hoy no están. Entonces tenemos una situación que es media extraña, porque por un lado ganó una candidata que reivindicaba a Patricia Bullrich, Natalia Contini. Por otro lado perdió quien iba con el logo de Yarlora y a quien le hicieron campaña, Schiaretti. Y ahora viene una nacional donde no está ni Yarlora, ni Schiaretti, ni Bullrich. Y entonces ahí a mí me parece que, nada, no sé cuánto le sirve a Natalia Contini pararse en la Libertad Avanza, porque digo, ya le va a costar mucho gobernar teniendo el Estado presente. Si no tuviera el Estado presente, esto que decía Mari, las escuelas públicas de acá. ¿Qué hace toda la gente que vive acá si no hay escuela pública? ¿Qué hace? Digo, ¿qué hace ella como intendenta? Lo que pasa es que me parece que toman las inercias que quedan de los procesos electorales y ya se empiezan a meter, digo, en discusiones que no son propias de nuestro municipio. Digo, acá no sé qué quieren definir. Ella asume el 10 de diciembre, tiene que empezar a gobernar. ¿Quién era su referente política? No está más, que era Patricia Bullrich, que la podremos criticar o no, pero ante nada la respetamos. Entonces ella siguió esa línea. Y ahora ella quiere traccionar el electorado que la trajo a ser intendente de la ciudad a una aventura con Milei. Digo, y eso es peligroso porque la verdad es que si bien uno puede decir Milei ganó en la provincia de Córdoba, entonces me voy a atribuir los puntos que saque Milei en Anizacate. Bueno, está bien. Ella ya se atribuyó los que sacó ella, que eso es lo que debería valerle a ella, porque le puede ir mal. Porque si le va mal, asume el 10 de diciembre ella más deslegitimada de la deslegitimación que le hizo Ramón Salazar, el actual intendente. Que digo que le judicializó las elecciones, que no le permitió hacer una transición, que tiene que llegar el 10 de diciembre a abrir la puerta y ver cómo es la casa por dentro. No te la mostraron nunca. Y entonces es una apuesta arriesgada la que ella hace. En términos de praxis política, acá no cambia nada, ¿eh? Digo, sí es interesante ver cómo va a jugar Salazar en estas elecciones, porque él no jugó la interna entre Massa y Grabois. Para las presidenciales, las generales, no jugó con Massa, jugó con Schiaretti, y ahora se queda sin juego político, salvo que ya se quiera poner una camiseta más, digo, y bueno, yo no voy a legitimar ese tipo de prácticas, pero sé que suceden, sé que cambian de camiseta. Pero bueno, me parece que es Anizacate en Común quien viene haciendo un proceso interesante electoral con los 200 y pico de votos que marcaba María Artura, casi 6 puntos, que después del proceso electoral las dos fuerzas políticas desaparecieron por completo, no tienen interlocutores políticos, nadie sabe qué piensa, qué hacen, y que en realidad trasluce lo que todos sabíamos, que eran listas armadas por los mismos que competían para diluir el voto del otro. Una cuestión también de la trampita, del proceso partidocrático, etcétera. Pero digo, no tienen representación real. Entonces yo veo como 3 fuerzas políticas en Anizacate. Veo la fuerza de Natalia Contini, que no representa la Libertad Avanza. Veo la fuerza de Ramón Salazar, que no sé dónde quedará parada hoy por hoy. Y veo la fuerza de Anizacate en Común, que concretamente es la que representa la lista de Unión por la Patria. Y después veo una serie de grupos, ya no partidos políticos, grupos,
no sé, por ejemplo, la Biblioteca Ponti, la local para Bachasca, la Creciente, la cooperativa agraria El Apero, la cooperativa Reciclado CREA, que sin ser partidos políticos están mostrando un apoyo abierto a la candidatura de Sergio Massa. Pero creo que no, acá es quien se quiere atribuir, digo, por lo menos entre Contini y Salazar, algo de esa contienda electoral. Lo único que voy a pecar, porque no soy objetivo, la verdad, yo voté por Enisacasta en Común, entonces, pero creo que realmente es la fuerza genuina que viene a representar un cambio que no es un salto al vacío, sino que es un cambio hacia la esperanza de un mundo mejor. Bueno, Ignacio, hasta acá llegamos con el bloque político de la jornada. Vamos a dejar la próxima para el miércoles que viene. Para quienes estuvieron escuchando y siguiendo atentamente, el próximo miércoles vamos a abrir hacia lo que nos quedó pendiente hoy, que sucede que es un montón. Pero ahí invitamos a todos los oyentes que miércoles que viene sigan atentamente el bloque político y lo sigan también en nuestras redes a través del canal de YouTube de La Volatina Radio. Déjame mandar de nuevo un saludo o un homenaje al Mati Berton, ese amigazo que siempre está ahí desde las estrellas alumbrando, y a toda la banda de amigos que nos escucha desde Tigre, provincia de Buenos Aires, que me dijeron que iban a estar escuchando el programa, este bloque homenaje al Mati. Gracias a Dani y gracias a todos los oyentes de La Volatina y al equipo, Charlie. Gracias Ignacio, gracias a todo el equipo.